Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Málaga en blanco y negro. Nos volvemos a detener en la historia del fútbol malagueño, pero en este caso en un hecho que pues estuvo rodeado de incógnitas, porque estamos hablando del asesinato de uno de los presidentes del equipo del Málaga, que ciertamente conmocionó a la sociedad, pero además que sigue abierto y del que aún todavía se desconocen algunos datos. Se trataba de Antonio Rodríguez López y de ello vamos a hablar en este tiempo de programa, y lo vamos a hacer de nuevo de la mano de José Enrique Sánchez, que ya está junto a mí en esta mesa. José Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y sí, pues para hablar de un hecho luctuoso que en su día pues nos vamos a remontar al año 1971, conmocionó a la sociedad malagueña y sobre todo a todo el ámbito del fútbol, y que hoy, 50 años después, o más de 50 años después, ese asesinato sigue sin resolver y además sigue siendo un gran desconocido probablemente para la sociedad malagueña y para los aficionados del fútbol actual. Aunque bajo su presidencia también sucedieron cosas importantes para el Málaga. Claro, sucedieron cosas importantes porque se ascendió de nuevo a primera y fue el presidente que trajo a jugadores de la talla de Viverti, de Vilanova, de Deusto, de Álvarez, y nuestro invitado de hoy de esto también nos puede hablar bastante. Bueno, voy a sumar a nuestra conversación a un conocido ya periodista colaborador de este programa, que es Dani Marín. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Elena? Buenas noches. Bueno, con un hecho, como bien decíamos, bastante desconocido además también para los malagueños en la historia de nuestro fútbol. Es muy llamativo porque es verdad que con cualquier persona con la que hablas hay pocos que conocen la historia, y realmente si eso ocurre a día de hoy sería un hecho de un alcance global, porque no dejaba de ser un asesinato en una España muy conservadora de un presidente de un club de fútbol que además estaba ya en primera división. O sea, imagínate, extrapola que eso hubiera ocurrido. No quiero poner a ninguno para que si este presidente te cae mal, pero uno actual, ¿no? Que le pase algo, salga de su casa, está tranquilo, en su coche y le asesten hasta 3 puñaladas para acabar con su vida. La verdad es que sí, es un hecho. En el Málaga es que hemos tenido de todo. Hemos tenido Champions, descenso, tercera, segunda, desaparición. O sea, ha sido un club que yo creo que el aficionado nunca se ha aburrido. Una historia azarosa, ¿no? Podríamos Efectivamente. decir. El Málaga da para varios documentales de Netflix. Es verdad. Y realmente este es un hecho luctuoso, muy interesante, porque hay muchas dudas y poca luz sobre lo que realmente ocurrió, y que creo que daría para varios programas, Elena. Es verdad. Tenemos imágenes de todo ello, pero José Enrique, ¿quién era era Antonio Rodríguez López? Porque ciertamente, un hombre hecho a sí mismo, vinculado ya después en sus años de negociante, a un sector de la construcción incipiente en esa Costa del Sol que crecía, de una manera exponencial. Sí. No sé. Sí, claro, nos tenemos que remontar a los años 60, en el que empieza el boom del turismo y el boom de la construcción en la Costa del Sol. Y Antonio Rodríguez López era una persona de familia humilde, era soldador de profesión, había estado en Francia trabajando con unas grandes multinacionales, y eso le permitió tener una categoría y una experiencia que le hizo venir a la Costa del Sol y montar aquí su empresa de soldadura de estructuras metálicas. Hizo bastante dinero con la construcción de edificios en la Costa del Sol, y termina construyendo la estructura del Casino de Gibraltar, él como soldador. Y eso me lo contó mi padre, que cuando terminas la estructura y la obra, que normalmente está cuando terminas en una obra la estructura y llegas al final y no ha habido accidente, se suele poner una bandera y hay una celebración, tal, y en Gibraltar puso la bandera de España. Entonces, ahí empieza, digamos, su relación con Gibraltar. Él, digamos, que tiene una vida muy interesante, porque él nace en Orense, sí, en un barrio muy humilde de Orense. Como ha dicho José Enrique, fue emigrante, estuvo en Francia, trabajó como soldador en los altos hornos de Bilbao, y viene aquí a España, viene a Málaga como a probar fortuna, ¿no? Como a buscarse un futuro. Era una persona, dicen los que lo conocen, me llama mucho la atención porque era muy querido. Vamos a ver después temas de hemeroteca de periódicos muy interesantes en los que se habla de lo multitudinario que fue su misa funeral y su entierro, pero era una persona también con mucho carácter, muy trabajador, muy luchador, hecho a sí mismo, y que realmente
tenía también una personalidad muy marcada por su estatura, que era una persona muy bajita, y siempre eran como más, ¿no? Tenían como más genio, más carácter y demás, y realmente él se encontró un poco casi por circunstancias con la presidencia del club y vino de la mano de grandes fichajes, como ha dicho él, y creo que en los 21 meses que estuvo, porque él estuvo menos de 2 años como presidente, fue el 11º presidente del Club Deportivo Málaga, hizo grandes cosas, muy grandes pues cosas. vamos a ir desgranando este suceso, claro. pero claro, es que tenemos imágenes. José Sí, Enrique. no, y sobre todo cómo llega este hombre a la presidencia del Club Deportivo Málaga, y tenemos un personaje de excepción que nos lo va a contar. Venga, pues lo vemos. Aquí había ¿Cómo te la ha dejado? presidente, un buen presidente. La gente no la tomó con él porque no siempre se gana. Y que era Juan Moreno. Se habrá muerto ya. Este Juan Moreno era un buen hombre de negocios y supo llevar el fútbol en plan negocio. Pero al final tenía su trampa, como ha tenido siempre el Málaga. Y el hombre, pues, cansado de los silbidos de la gente sin motivo y cansado de estas cosas, pues quiso dejar eso. Y entonces había en Málaga un hombre muy trabajador, muy de clase, sin clase ninguna, pero muy trabajador, y que quería figurar. Era un constructor, quería figurar, y porque ganaba mucho dinero. Y entonces este Juan Moreno lo visitó, y dijo, mira, tú quieres figurar, y para eso te compras grandes coches y grandes cosas. Yo te voy a dar un medio. Hazte presidente del Málaga. Me decía, me he hecho el gran negocio de bolsa. Le he traspasado los 2 millones o por así que se debía, que entonces era mucho dinero. Y él vino como este presidente del Madrid que llegó con Figo, pues este llegó aquí con Viverti. Viverti había jugado un partido amistoso, un equipo argentino, y había llamado la atención. Y realmente era un hombre extraordinario. Cada uno con su modo de jugar y sus defectos. Porque este no era el agilísimo, era el hombre como una torre, cogía un balón, no se lo quitaba ya nadie y lo ponía en el punto preciso. Además que era el ideal en el centro del campo. Sí, él tenía su genio. Era un hombre de mucho carácter. Nos causaba gracia porque, obviamente, y lo digo con un respeto y un cariño profundo, él padecía un complejo que era pequeño. Y bueno, él quería aparentar de otra manera, pero con nosotros siempre se portó no bien, sino muy bien. Era un hombre realmente a su manera muy cariñoso. Yo pasaba inclusive días enteros en su casa. Y bueno, conmigo, yo realmente si tengo que hablar de Antonio, tengo que hacerlo bien. Yo recuerdo también con mucha, así, risueñamente, nos acordamos con los compañeros, con todos los muchachos que hemos jugado, que él se enojaba mucho cuando el equipo empataba o perdía aquí en Málaga. Y él, a raíz de que era pequeño, usaba unas botas con mucho taco, que cuando caminaba se sentía el golpe. Y yo recuerdo cuando perdíamos por ahí muy de vez en cuando en la Rosaleda, o empatábamos jugando mal, estaba el vestuario, es un silencio en esos momentos. Entonces sentía, ¿te acuerdas antes? No sé si ahora sí, lo mismo, el vestuario era un pasillo largo. Y sentíamos en el pasillo el golpeteo de los tacos de las botas. Todo el mundo se ponía un poco medio mal. Hasta inclusive había gente del cuerpo técnico que se escondía en la sauna. Y un día, yo no sé si se puede zafar un poco a cada uno, un día estaba muy enojado porque habíamos perdido un partido. Llegó él, todos nosotros cambiándonos, recién habíamos empezado a descambiarnos, y empezó a decirnos que era una vergüenza, que no podía ser, que habíamos perdido, que así no se caminaba, que no iban a cobrar, porque yo no quiero, en fin. De todas maneras él quería, y hay un momento que se pone a gritar y dice, ¿vosotros sabéis por qué me quedé pequeño? Entonces nadie decía nada. Y dice, preguntar. Entonces Martínez, que era el capitán, gira y le dice, ¿por qué, don Antonio? Porque mis cojones eran tan grandes que no me dejaron crecer.
Bueno, esas anécdotas, ¿no?, que se contaban a través de sus protagonistas, quienes lo conocieron muy de cerca, intensamente, y esa relación tan estrecha que se estableció entre Antonio y Viverti, ¿no?, por ejemplo, José Enrique. Claro, es que, o sea, cuando comenta el padre Luis Vera que Rodríguez López se hace cargo de la presidencia del Málaga, asume las deudas que se las quita Moreno Luna, y estamos hablando de octubre del 69. Y el Málaga llevaba, digamos, en los inicios de Liga en segunda muy mal. Y entonces, bueno, pues el revulsivo, pues igual que hay otros presidentes que han traído a grandes jugadores, Antonio Rodríguez López pues trae a Viverti como, digamos, revulsivo. Y el primer partido que juega Viverti en Málaga, pues gana Málaga 5-0. Viverti marca el último gol y a partir de ahí la Rosaleda, pues eso, Viverti era el grito, el cántico de ánimo de la ciudad. Y Antonio pues tiene esa relación. Bueno, realmente es que fue el presidente que inició la mejor etapa del Club Deportivo Málaga en su historia. Era un club ascensor hasta entonces, que apenas había enlazado dos, tres temporadas consecutivas en la élite, y él asume la deuda, llega, como ha contado el capellán Luis Vera, que me parece una persona entrañable, al cual no tuve la suerte de conocer en persona, pero que cada vez que ponemos algo suyo me encanta, que además fue el que ofició la misa funeral de Rodríguez López cuando fue asesinado, y él le llegó un poquito por ese afán de postureo, que se llama ahora con una palabra muy moderna, ¿verdad? El postureo de los palcos, el networking que se forman en estos palcos, por una capacidad para ampliar también su red de negocios, su red de contactos, pero vino con las ideas muy claras y con mucha ambición. Él fichó a Viverti, que es para mí el mejor fichaje del club. Bajo su mandato llegan los jugadores que forman el quinquenio de oro, que se llama, queda 2 veces séptimo, nada más que llega asciende, tenía una idea de ampliar la Rosaleda, es decir, ideas muy modernas, dentro de que yo creo que porque a él no le gustaba el fútbol. Cañete, Paco Cañete, que para descanse también, un periodista que yo creo que fue el que mejor conoció a Rodríguez López, el periodista que mejor conoció a Rodríguez López, decía que a él no le gustaba el fútbol como tal, pero bueno, se metió ahí, recomendado por el anterior presidente, y bueno, vivió 2 años. Yo no creo que su asesinato tuviera vinculación alguna con su máxima autoridad en el club, sino que eran sus otros negocios, claro, o sus otras historias, por decirlo así, pero es verdad que eso sí que le aupó socialmente, le dio la notoriedad que él quería. ¿Podemos seguir viendo imágenes, vamos José Enrique? Sí, vamos a ver imágenes y las vamos comentando, sobre todo especialmente al inicio de lo que fue ese ascenso del Club Deportivo Málaga a Primera División, digamos en la temporada 69-70, que hizo ese revulsivo de que el Málaga empezara ese quinquenio de oro. El Málaga ascendió. Vamos a verles y seguimos comentando. Esta es la alineación. Este es segunda. Sí. Este es el año de segunda, porque estaba Anderley, que fue el otro gran protagonista del debut de Viverti en esa hazaña que rememoraba. Está Benítez. En fin, es digamos el inicio de un equipo de ensueño, de un equipo dorado que fue el del quinquenio de oro. Claro. Y bueno, pues fue, como se suele decir, llegar y besar el santo, ¿no? Esta es la imagen de la llegada del autobús en la zona de la explanada de la estación, la Hermanita de los Pobres. Hay una foto, si me permite, muy curiosa. Sí. Esto es Calle Resustual, que por cierto creo que el conductor es Andrés Perales, que en paz descanse también murió hace poco. Y hay una foto que define mucho a Antonio Rodríguez López como presidente y como personalidad, que es la que va a venir a continuación, esta, en la que se le ve asomado, ese que sale ahí asomado es él, un poco tocando, saludando a la afición, ¿no? Quiero decir que era muy presidencialista, ¿no? Estos presidentes modernos que ha habido en los últimos años, ¿no? Estos Lopera, Caneda, por decirlo así. Yo creo que era un perfil así. Sí, él engancha con la afición perfectamente, y además, bueno, pues como tiene, digamos, ese llegar y besar el santo bueno, se trae a Llenos Calmar de entrenador, es decir, que el equipo empieza a ir muy bien hasta ese último partido con el Bilbao Athletic, que gana 1-2 con goles de Viverti, y aquí estamos con la celebración, en la recepción en el Ayuntamiento de Málaga, pues con Cayetano Rabaza, está Paco Fadón, aquí está Viverti con su hijo pequeño en brazos celebrando el ascenso. Levantándole derecha, la mano al niño. Levantando la mano de Martín y Daniel son sus 2 hijos los que están en Viverti. Está pues Miguel López Castillo, pues, a la derecha del todo, directivo del Club Deportivo Málaga. Aquí está interviniendo en ese acto en los micrófonos Radio Popular
está Antonio Rodríguez Lope delante del micrófono, Cayetano Utrera y bueno, mi padre Antonio Sánchez Bravo, que están entre ellos dos. Cayetano Utrera, que acaba de llegar a la alcaldía de Málaga, estuvo 7 años, fue el último alcalde bajo la legislatura, por decirlo así, del franquismo, estuvo 7 años y después fue vicepresidente del Málaga, tuvo también un rol muy importante en los últimos años del Club Deportivo Málaga, que entonces el alcalde Cayetano Utrera Rabas, que también falleció hace unos años. Y aquí en esta página de prensa entramos en lo que fue el affair de Confecciones Gibraltar. Habíamos hablado de Antonio Rodríguez López haciendo el Casino Gibraltar, pero él ahí empieza a entablar vínculos con otros sectores de la industria o de la economía española y llegamos justo también en ese año 69, antes de hacerse presidente del Málaga, se cierra la verja de Gibraltar. Y entonces el gobierno español destina o crea lo que le llaman el Polo de Desarrollo del Campo de Gibraltar y destina miles de millones de pesetas de la época a intentar crear industrias en la zona. Y entre esas industrias está esta de Confecciones Gibraltar, donde en el Consejo de Administración y socio de honor estaba el propio rey Juan Carlos, estaba Nicolás Franco, el hermano del caudillo Francisco Franco, estaba otro general retirado militar y entonces, bueno, pues aquí resulta que de la noche a la mañana desaparecen 300 millones de pesetas. Y el affair que estaba en prensa de Confecciones Gibraltar pues hace que detengan a los miembros del Consejo de Administración. Hay una orden de detención contra los Consejos de Administración y entre ellos está Antonio Rodríguez López. Pero en esa sucesión de acontecimientos lo detienen y ¿qué sucede hasta que resulta asesinado? Pues claro, sucede que él, aquí ahora tenemos este otro recorte de prensa, 48 horas después, pues en libertad provisional bajo fianza, Antonio Rodríguez López y los otros miembros salen de prisión. Y bueno, pues ahí queda, digamos, todo esto en una investigación judicial de tipo, en principio, de tipo administrativo. O sea, de momento lo que se investiga es qué ha ocurrido con ese dinero, dónde está el dinero, si se ha utilizado, si no se ha utilizado. Y bueno, pues cuando lo ponen en libertad, esta pancarta, como decía antes Dani, pues refleja muy bien. Esto es el torneo Costa del Sol del año 70 y bueno, pues digamos, los aficionados están ahí arropándolo. Hombre, es que para un aficionado o un presidente que llega en una época en la que ve tantas penurias, tantos presidentes que habían tenido de dudoso pelaje, por decirlo así, llega un presidente, se gasta el dinero, tiene objetivos ambiciosos, lo que le gusta al aficionado, ver ganar a su equipo, que se fichan a buenos jugadores, que no se venden, porque él también hasta el fin de sus días estuvo intentando que Diverti se quedara en el Málaga, que quiere ampliar la Rosaleda, que tiene objetivos ambiciosos. A la gente, pues lógicamente, le gustaba que siguiera como presidente. Bueno, él... Esa detención hay que decir que fue un año antes de su asesinato, es decir, él llevaba poco tiempo entonces en el club, él fue detenido y realmente el tema de su asesinato es lo que sigue sin esclarecerse porque han pasado 55 años desde entonces. Es verdad que hay muchas contradicciones después a la hora de cuántas puñaladas recibió, porque en un principio se dijeron que fueron 2, la autopsia posterior confirmó que fueron 3, cuántas personas lo asaltaron, porque a él lo asesinan cuando sale de su casa, lo tenían muy estudiado, él tenía que estar ese día en Madrid porque ese día precisamente se presentaba el trofeo Costa del Sol en Madrid, lo asesinan a las 5 de la tarde, a las 8:30 había un acto en el Meliá Madrid con la cúpula directiva del club para presentar, él no viaja y lo estaban esperando para matarlo. Él sale en su Ferrari, en un Ferrari azul, descapotable y en una curva con poca visibilidad, 50 metros, pues le esperan y es cuando le asestan. Pues, Dani, mientras estás contando todos esos detalles, vamos a ir viendo imágenes porque habéis elaborado una recreación con inteligencia artificial, José Enrique. Sí, efectivamente, podemos ir viéndolas y bueno, aquí el hecho concreto es que Antonio Rodríguez López llevaba unos cuantos meses recibiendo amenazas de muerte. Él, digamos, le conceden un permiso de armas y incluso escolta policial en algún momento. Y él llevaba un revólver en la guantera del vehículo. Y bueno, pues él que está recibiendo amenazas de muerte, pero se sentía ya amenazado. Ese día le habían puesto un ultimátum que antes de las 9 de la noche tenía que depositar 5 millones de pesetas. Y él no viaja a Madrid. Pero no son las 9 de la noche, a las 5, pues digamos, hay
uno o dos individuos que lo esperan en la puerta del chalet y uno de ellos, pues, o los dos, la cuestión es que le dan 3 puñaladas. Este es el féretro saliendo desde la Casa de Socorro de Torremolinos, que es donde lo llevan en primera instancia, y aquí, bueno, está Gómez Telles, Juan de Dios Guzmán. Estos son jugadores que acuden allí a la Casa de Socorro, donde ya, digamos, bueno, entra cadáver. ¿Cómo recibe la afición este asesinato, obviamente, del que poco se sabe todavía, Dani, en ese momento? Sí, bueno, pues la recibe más o menos lo que te comentaba antes, que fue un shock porque no se lo esperaban, estaban con él a muerte y fue una Vemos los titulares, ¿no? Duelo popular. Sí, bueno, fue una representación multitudinaria de la afición. Ahí se ve el cementerio de San Miguel. Creo que han existido, y según reflejan las crónicas de la época y lo que hemos vivido después posteriormente, que hemos podido vivir, que ha sido de los actos de funerarios más solemnes y más multitudinarios que ha habido en la historia de la ciudad. A nivel social vinieron las máximas autoridades. Esta es la madre de Antonio Rodríguez, con uno de sus... Su padre y su hermano, mira que se parece bastante a él. Y su hermano, que... Vamos, yo estuve en el sepelio, era la primera vez que recuerdo, tenía 15 años en aquel entonces, haber ido a un cementerio, un sepelio, y yo todavía tengo las imágenes grabadas de la cantidad de miles de personas que abarrotaban el cementerio. Bueno, este es digamos, ahí está con Arias, de jugadores, pues llevando el féretro hacia lo que sería el nicho de sepultura. Dani, tú que has investigado también este asunto, que sabéis tanto de ello, de lo que no se sabe, ¿por qué o a tu juicio, a qué achacarías que se silenciara de alguna manera esa investigación? Pues... Bueno, esa pregunta se la tenías que haber hecho a José Enrique. Que a los dos. Bueno, sí, no, a ver, es verdad que hay un seguimiento y hay un desarrollo, o sea, a nivel informativo, si ves los periódicos de la época, lo matan a final de julio del año 1971, pues en todos los periódicos de tirada nacional y local hay un detallamiento, hay un detalle absoluto de todas las cosas que pasaron o de lo que se quería que se contase entonces, pero después, poquito a poco, va habiendo un vacío informativo y el tema como que se olvida. De hecho, antes hablaba con José Enrique, que 2 semanas después del asesinato fue el trofeo Costa del Sol, ni siquiera hubo un minuto de silencio. Es como si una fuerza de orden mayor o como si alguien que controlara un poco el tema quisiera silenciar. Entonces España y concretamente Málaga y la Costa del Sol era un reclamo y un boom turístico, y España era un país muy conservador. Entonces no era algo que hacia afuera fuera el Ministerio de Turismo, ¿no? En fin. Más o menos no sé si te he contestado. ¿Me he explicado más o menos, Enrique? Sí, no, perfectamente. Sí, es que además, bueno, pues que es la fotografía del, digamos... Este fue un poco el tonto útil, con perdón. Sí, un chaval de Murcia, no tenía, creo que era un sin techo, o al menos se le aplicó la ley de maleantes del franquismo, y fue al que, porque Rodríguez López, antes de morir, supuestamente asesina a la persona que le ha apuñalado, que es este chico que ha salido, Mariano Cerezo, un murciano de 27 años, que era, pues... si le habían contratado, no le habían contratado, si pasaba por allí, si le cargaron el muerto, por decirlo así. Porque, claro, dudosa investigación, ¿no? Sí, bueno, claro, lo cierto es que, digamos, según la autopsia, él recibe, primero hablan de 2, pero 3 puñaladas, 2 de ellas mortales de necesidad. Y en cambio, si son mortales de necesidad, estás prácticamente sin poder moverte. En cambio, él se supone que le da tiempo a abrir la guantera del Ferrari, coger el revólver que llevaba en la guantera y dispararle al otro individuo que supuestamente tenía que estar corriendo. Hay unos vecinos que hablan de que han oído una tercera persona. Entonces, bueno, fue todo esto un sicario, este fue el cabeza de turco. La cuestión real es que, siendo un personaje como era de fútbol, pues como decía Dani, a las 2 semanas está el torneo Costa del Sol y el tema deja de estar en todos los medios informativos, en todos los medios de investigación, y ya no se ha vuelto a hablar más hasta hoy en este programa que lo estamos trayendo a colación. Bueno, pues eso es interesantísimo, el traer historias que han formado parte de la historia no solo de la ciudad de Málaga, sino en este caso de su equipo, como es el Málaga, y que, bueno, pues ciertamente en ese recorrido azaroso, ¿no?, que ha tenido a lo largo de los años, incluso, ¿no?, ha pasado esto, contar con un presidente que ciertamente llevó a bastantes éxitos al equipo, pero bueno, que acaba de esta manera, ¿no?, luctuosa. Y lo que arroja todavía más incógnitas es ese hecho de que no se investigara de la manera adecuada y que aún a día de hoy
pues poco se sepa, ¿no?, de lo que sucedió. Lo que estamos contando, en 55 años apenas se ha tratado el tema, pero sí que forma parte un poco de la historia negra del club, de una situación que realmente causó un máximo estupor en la sociedad malagueña. Insisto, vemos las imágenes del entierro, una máxima implicación del club, una máxima implicación de la plantilla. Como hemos escuchado antes a Viverti, yo le tenía muchísima consideración a Antonio Rodríguez López y creo que ha marcado un poco la crónica negra, no solamente de Málaga, o sea, del Málaga, sino también de la ciudad, la propia insisto, ciudad. que entonces un crimen, es que claro, lo podemos etiquetar, un crimen mafioso, era gallego, empresario, se te asocian las cosas, ¿no? Los negocios de Gibraltar, el franquismo, lo otro. Entonces al final yo creo que hay tanta información y tan poca información filtrada real de la época que no sabemos muy bien los porqués y yo creo que va a ser muy complicado que se sepa. Bueno, yo ya anticipo aquí que tenemos en proyecto y espero contar con Dani también en la producción. Tenemos en proyecto en Videosur pues hacer un largo documental sobre esta cuestión y bueno, vamos a investigar a ver hasta dónde llegamos, porque también el mismo hecho de Confecciones Gibraltar quedó también ahí en el olvido. Claro, bueno, pues será interesantísimo saber algo más, ¿no?, de, como decimos, de este hecho que ha quedado ahí abierto, ¿no?, con tantas incógnitas. Bueno, como siempre se nos queda muy cortito el tiempo. Dani, muchas gracias. Nada, siempre es un placer. Siempre, igualmente encantado. Hasta la próxima. Gracias. Sí, nosotros tenemos también concurso. Sí, como siempre, el sorteo de estas colecciones, además entre ellas está esta del Málaga, un siglo de historia blanca-azul, que recoge también unas pinceladas de lo que hemos hablado, y la pregunta a contestar por los espectadores es pues la ciudad de origen de Antonio Rodríguez López, que la hemos comentado, dicho. Sí, la hemos dicho, de una zona de Galicia, y que nos digan de qué lugar. Pues recuerdo el WhatsApp 608-065028 y ahí pueden escribir quien quiera participar, como decimos, en este sorteo, y en unos días volvemos por aquí. No faltamos a nuestra cita con Málaga en blanco y negro, ya en clave de Semana Santa. Cofrade, ¿no? Cofrade. Bueno, pues Cofrade. nos encantará también. Ya estamos en Semana Santa, es increíble cómo pasa el tiempo. Vamos. Sí. Y siempre con nuestras cosas. Como y no bueno, traeremos en estas próximas semanas imágenes de la Semana Santa malagueña, pero también nos vamos a ir a la provincia y el próximo programa pues nos vamos a ir a una de esas representaciones que son, creo que es la más importante de representación de un paso, que es el de Río Gordo. Es verdad. Bueno, pues emplazados quedamos también a todos nuestros espectadores para que vuelvan a esa cita que tenemos con Málaga en blanco y negro, serán unos días, y mientras tanto, pues que sean felices. Muchas gracias por acompañarnos. Adiós. Cuando pierdes sin rencor, vende la afición más allá.